Bien, muy buenas noches con cada uno de los participantes. Vamos a continuar con la sesión del día de hoy. Bien, siempre recalcando que todos los metrados que hasta el día de hoy se vienen realizando en estas sesiones, nos basamos de acuerdo a la normativa de metrados, ¿correcto? Bien, entonces vamos por ello. El día de hoy vamos a continuar con la partida de rellenos, ¿correcto? Entonces, ¿qué involucra el tema de rellenos? Justo la normativa es bastante precisa, concisa en cuanto a los temas conceptuales. Como por ejemplo, el tema de rellenos dice, comprende la ejecución de trabajos tendientes a rellenar zanjas, como es el caso de colocación de tuberías, cimentaciones, enterradas, etcétera, ¿no? O el relleno de zonas requeridas para los niveles de pisos establecidos en los planos, ¿no? Ahora bien, este relleno va a conllevar a una clasificación, ¿correcto? Tenemos en este caso rellenos con el mismo material propio, ¿no? El mismo material proveniente, existente del terreno. También vamos a tener relleno con material de préstamo, ¿no? O en otros casos vamos a tener rellenos con material de afirmado, ¿no? Dependiendo de lo que nos indiquen los detalles de cimentación, ¿no? En cuanto al relleno. Entonces, ¿qué nos indican acá? El relleno con material propio, ¿no? Esta partida comprende los rellenos a ejecutarse utilizando el material proveniente de las excavaciones. ¿Cómo se va a metrar? En primera instancia, la unidad de medición metro cúbico. Forma de medición: se medirá el volumen de relleno compactado, calculando el volumen geométrico del vacío correspondiente a rellenar. ¿Correcto? En caso de requerirse rellenos masivos, deberá usarse el método de promedio de las áreas extremas, ¿no? Multiplicando por la distancia entre ellas, acumulando los volúmenes parciales y o secciones. El relleno, el volumen de relleno de cimentaciones será igual al volumen de excavación menos el volumen de concreto que ocupa el cimiento. Igualmente, el relleno de zanjas para tuberías, cajas de inspección, etcétera, será igual a la excavación menos el volumen ocupado por el elemento que se trate, ¿no? Lo mismo se va a tener para el tema de relleno con material de préstamo, ¿no? Entonces, nosotros ya habíamos visto en la anterior sesión cuáles son esos áreas o secciones geométricas que se van a rellenar, ¿no? Por ejemplo, acá en nuestro detalle de cimentación, en este caso corrida, los cimientos corridos, habíamos visto, ¿no? Que se va a rellenar esta porción, ¿no? Esta sección de área, ¿correcto? Todo esto es lo que se va a rellenar. Por una vez excavado, realizado en este caso el vaciado de concreto para el cimiento corrido, el sobrecimiento, se hace el relleno con material propio o en todo caso con material de préstamo con afirmado. ¿Correcto? Para el tema del cimiento corrido no nos detalla estos planos qué tipo de relleno va a ser propio o en este caso de préstamo, ¿no? Entonces, pero si nos vamos en la parte inferior, en la sección de zapatas, vamos a tener que aquí nos indican que el relleno va a ser con material propio, compactado en capas de 30 centímetros, ¿ok? Entonces vamos por ello. Nosotros nos vamos a nuestra plantilla de metrados y tenemos relleno con material propio. Unidad, metro cúbico, ¿correcto? ¿Qué vamos a metrar en este caso? Recuerden que nosotros habíamos hecho una secuencia, ¿ok? Habíamos empezado con de forma horizontal, ¿no? Los ejes horizontales, alfabéticos, y luego los ejes verticales numéricos, ¿correcto? Entonces vamos a tomar justamente ello. Entonces voy acá a insertar y me voy a este lado de acá. Excavaciones simples para cimientos corridos. Y voy a copiar todo esto de aquí. ¿Ok? Voy a copiar todo esto de aquí. Lo copio y me voy acá. Y relleno. ¿Ok? Listo. Ahí está. Listo. Voy a guardar y voy a empezar a metrar. Listo. Vamos por acá. El primer eje es el eje AA entre los ejes uno y 3, ¿correcto? Voy acá, mi doble pantalla, listo. Eje AA entre los ejes uno y 3. Entonces, todo esto es lo que yo voy a rellenar, ¿ok? Entonces voy a tener acá dos tipos de cortes, corte 5,5 y el corte 1,1.
Visualmente en esta planta veo que aquí no hay cimiento, perdón, sobrecimiento y acá sí hay sobrecimiento, ¿no? Aquí está el sobrecimiento y bueno, el ancho que ocupa el cimiento corrido, ¿no? Pero aquí en el corte 5.5 nos indican que solamente hay un cimiento corrido, pero no hay sobrecimiento, ¿no? Entonces vamos a ir por partes, ¿correcto? Vamos a ir por partes. Voy a empezar, en este caso, voy a agrandar aquí, voy a insertar. Y voy a ir por tramos, ¿ok? Todo el eje AA entre el eje 1 y 2. Listo. ¿No? Y yo lo mismo, el eje AA entre el eje 2 y 3. Listo, ya está. Voy a insertar uno más. Listo, ya está. Cantidad 1, ¿correcto? El largo, voy a determinar la longitud que yo voy a rellenar, ¿correcto? Como puedo ver aquí, este ancho, vamos a entender aquí la planta. Este ancho de aquí ocupa mi cimiento corrido, ¿ok? En esta parte de aquí tengo mi columna, ¿ok? Y en toda esta parte tengo el sobrecimiento, ¿no? En todo el eje 1, 1, ¿correcto? Entonces, ¿qué área voy a rellenar yo? Yo voy a rellenar toda esta sección, ¿ok? Toda esta sección es lo que yo voy a rellenar. Primero vamos a ver relleno en cimientos corridos, luego vamos a ver los rellenos en zapatas. ¿Ok? Vamos a ir por partes. ¿Listo? Esto es lo que yo voy a llenar. ¿Ok? Entonces puedo hacerlo por áreas, ¿no? Puedo hacerlo de esta forma, ¿no? El mismo procedimiento que hicimos para las excavaciones, puedo ir de esta forma, ¿no? Puedo ir de esta forma. ¿Listo? Cierro. Ahí está. Tengo una primera área, ¿correcto? ¿Cuánto es esa área? Clic derecho, propiedades, y verifico área 1.113, ¿no? Borro todo ello. Listo. Y acá en la columna área coloco 1.113. Listo. Necesito saber ahora la altura de relleno. ¿Cuánto es la altura que yo voy a rellenar? Me voy acá al corte 5.5. Vamos por aquí. Corte 5.5. ¿Correcto? Yo en la planta lo que he hecho es determinar simplemente esta área, la superficie. Toda esta área de acá. En planta yo puedo ver toda esta área de aquí. ¿Correcto? Ahora lo que me falta es la altura. Esta alturita es lo que yo voy a rellenar. ¿Correcto? Esto es lo que me falta. ¿Cuánto es? 0.15. Ya tengo el área, me falta la altura, ¿ok? Y con ello ya determino el volumen de relleno. ¿Correcto? ¿Cuánto es? 0.15. Vengo por acá y en la columna de alto pongo 0.15. ¿Listo? ¿Cuánto es lo que yo voy a rellenar? 0.17 metros cúbicos. ¿Correcto? Listo. Vamos por la otra sección. Igual, cantidad 1. ¿Listo? En este caso me voy a ir de igual manera, ¿no? Lo mismo. No voy a coger la zapata, vamos a verlo en otro metrado. Listo, me voy de esta manera. Listo. Y cerramos. Ya está. Esto es lo que yo voy a rellenar, ¿correcto? Clic derecho, propiedades. Y tengo un área de relleno de 0.769, ¿no? 0.769, listo. ¿Cuál es la altura? Me voy acá al corte 1.1. Vamos al corte 1.1. Listo, en el corte 1.1. De igual manera, ¿no? Este es el área que yo voy a rellenar, ¿no? Bueno, la altura es de 15 centímetros de igual manera. Colocamos punto 15. Listo. Ya está. Bien, ya tenemos ello ahí. Vamos, siguiente eje, el eje B. Ahí está, tenemos al eje B. Listo. ¿Qué vamos a rellenar aquí? Tenemos el eje, perdón, el corte 6.6, ¿no? Mirando, si pongo el observador, de aquí, el observador mira hacia la izquierda, ¿no? Mira esta sección de acá. Entonces colocamos el eje B entre el eje 1 y 2. ¿Ok? 1 y 2. Listo. Ya está. Y luego tengo el eje B, pero ahora entre el eje 2 y 3. Listo. Voy guardando.
Ya está, ya está. Bien, ¿qué tengo por acá? Tengo toda esta área. Ok, tengo toda esta área. Listo. Como indicaba, lo puedo trabajar mediante área y altura o simplemente acá, ¿no? Aquí si tengo una forma regular, puedo coger el largo, ¿no? ¿Cuánto tenemos aquí? Largo, 1,875, ¿no? ¿Cuál es la altura? Me voy acá al corte 66. Corte 66, ¿no? ¿Cuánto es la altura? Punto 15, ¿no? Aquí altura, punto 15. ¿Ok? Bien lo trabajo con áreas y su altura, o bien, ¿no? Manteniendo la longitud y su altura, ¿no? Ahí está. Igual manera me voy a este lado, vengo por aquí, listo, ya está, ¿no? ¿Cuál es esta longitud? Vamos acá, acotamos, listo, 1,825, ¿no? Igual cantidad 1,825 y la altura es la misma, punto 15. Ya está. Vamos guardando, listo. Siguiente. Estamos ahora en toda esta sección de acá. Eso se encuentra entre el eje BC, correcto, y el eje 1, 2. BC entre los ejes 1 y 2, ¿correcto? Listo. Voy a borrar esto de acá. Ya está. Insertamos. Ya está. Y acá tenemos lo siguiente. Miren, en toda esta sección tenemos lo siguiente. Yo voy a tener toda esta área de acá. Voy a considerarlo hasta aquí. O hasta aquí vamos a considerar. ¿Listo? Y tengo esta otra sección. Vamos a trabajar de esta forma. Tengo toda esta superficie. ¿Listo? Tengo toda esta superficie a rellenar y cerramos, ¿no? Y está. Tengo toda esta superficie a rellenar. ¿Cuánto es esa área? Verificamos propiedades y tenemos área punto 44,1, ¿no? Vamos acá, punto 44,1. Me falta la altura, ¿correcto? ¿Qué corte me indica acá? Este es el corte, vamos a ver. Bueno, por lo que veo es el corte 3,3, ¿no? Este se mantiene tal cual, corte 3,3. Me voy acá al corte 3,3. Ahora vamos a ver primero cuánto de ancho tiene este cimiento, 40 centímetros. Ese es el corte 3,3. Ok, corte 3,3 de 40 centímetros, ¿no? Si pueden observar aquí, tenemos el sobrecimiento en esta zona. Tenemos el sobrecimiento en toda esta zona, ¿correcto? Y la parte inferior, bueno, es el cimiento corrido, ¿correcto? Entonces lo que nosotros rellenamos son las áreas extremas, ¿correcto? Todo esto, los laterales prácticamente. Si yo me voy al cal corte 3,3, ahí está, ¿no? Lo que indicaba. Tengo acá el cimiento corrido, tengo aquí el cimiento corrido, perdón, tengo aquí el cimiento corrido, listo. Y en la parte superior tengo el sobrecimiento, ¿no? Lo que indicaba, pues, que estas áreas extremas, laterales, es lo que se va a rellenar, ¿correcto? Ya en punta ya determiné el área, ¿correcto? El área total. ¿Qué me falta? La altura. Y la altura es de 15 centímetros. ¿Listo? Pongo 15 centímetros. Ya está. Ya tenemos ahí. Listo. Sigo avanzando. ¿Ok? El siguiente eje es lo mismo. Entre el eje BC y el eje 1 y 2. ¿Correcto? Ahí mismo. 1. También por área lo puedo determinar. Me voy de esta manera. Puedo tomarlo de esta forma.
Listo. Ahí está. Ya está. ¿Cuánto es el área total acá? Tenemos un área, propiedades, de 0,332, ¿no? Área 0,332. Y bueno, la altura es la misma de 15 centímetros. Listo. Ya está. Siguiente eje, el eje CC, entre el eje 1 y 2 y entre los ejes 2 y 3. Bien, vamos por acá. Eliminamos. Listo. Voy a insertar aquí. Listo. Tenemos los ejes CC entre los ejes 1 y 2. ¿Ok? Y los ejes 2 y 3. ¿Correcto? Ya está. Entonces acá voy a meter de igual manera, ¿no? Voy a meter toda esta sección. De aquí hasta acá. Listo. Ya está. Bien por áreas o bien simplemente lo acoto, ¿no? Para determinar la longitud por la altura. Ya está. Ahorita vamos a ver un error, miren. Pero acá vamos a partir desde acá. Si acá yo lo considero como este es una área, digamos, regular, un rectángulo, ¿ok? Si necesitamos calcular su volumen, necesitamos el largo, la altura y el ancho, ¿correcto? En las anteriores secciones, por ejemplo, acá nos ha faltado el ancho. Entonces vamos a primero a indicar ello y luego corregimos. Acá tenemos el largo, tenemos 1,925. El ancho, ¿cuánto es el ancho? Acá me indica el corte 66. Me voy acá al corte 66. Y acá tengo un ancho de 40 centímetros, ¿no? Ahí está, el ancho de 40 centímetros. Me falta la altura. ¿Cuánto es la altura? 15 centímetros. Ya está, de relleno. ¿Listo? Ya está. Lo que yo voy a corregir aquí es aquí, ¿no? Bueno, acá sí lo calculamos de forma correcta porque era el área por la altura, ¿ok? De igual manera, entre el eje 2 3 y ahora me voy acá al eje BB, en este de aquí, el eje BB. Acá lo determinamos, ok, por el largo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ancho de este cimiento corrido? Corte 6,6, corte 6,6. Me voy acá al corte 6,6 y el ancho es de 40 centímetros. Está aquí. El ancho de 40 centímetros, 40 centímetros. Ok, aquí. Nuevamente, eje BB. Ok, el eje BB entre el eje 1 y 2. Acá lo saqué longitud 1,875. Me falta el ancho de este cimiento que es de 40 y me falta la altura 15 centímetros. Ya está. Lo mismo sucede en este tramo de 1,825 por el ancho de 40 y la altura de 15. Ya está. ¿No? Esa es la forma. Cuando queremos calcularlo por área, simplemente el área y la altura. ¿Correcto? Ya está. Sigamos. Voy a eliminar esto de aquí. Y acá tengo, ¿no? El eje CC entre los ejes 2 y 3. CC entre los ejes 2 y 3. ¿Ok? Entonces acá voy a trabajarlo mediante área, ¿no? Hago de esta forma. Llego a la zapata. ¿Ok? Ya está. Listo. Ahí está, ¿no? Ese es el área. Selecciono clic derecho, propiedades, área punto 517, ¿no? Borro el largo, borro el ancho. Puntos 51,7. ¿Cuánto es la altura? 15 centímetros, ¿no? Hay que tener mucho cuidado al colocar los decimales, ¿no? El cero punto, ¿no? El punto. Entonces, imaginemos que solamente colocaríamos el 517, imagínense. ¿No? Es un volumen abismal, ¿no? 77 cubos, ¿no? Imagínense. Ya está. Sigamos avanzando. Bien, tenemos por este lado, este eje de acá corresponde al eje CD y entre los ejes 2 y 3, ¿no? CD y entre los ejes 2 y 3. ¿Listo? Básicamente tengo todo esto de aquí. Y acá vamos a trabajarlo de igual manera, ¿no? De esta forma. Ya está.
Ahí está. ¿Listo? ¿Cuánto es esa área? Verificamos. Clic derecho, propiedades, 0,556, ¿no? Borramos acá el largo, el ancho, la altura y acá colocamos, ¿no? 0,556. Y la altura ahí es de 15 centímetros. Listo. Ya está. ¿Ok? Listo, ahí tenemos. Sigamos avanzando. Nos toca ahora el eje DD entre el eje 1 y 2 y el eje 2 y 3. ¿Correcto? Entonces vamos a ir a este tramo de aquí. ¿Correcto? Vamos por este tramo. Listo. Aquí ya está. ¿Cuánto es esta área? Clic derecho, propiedades. Vamos a trabajarlo por área, 0,674, ¿no? Vamos a ello. Bueno, ya sabemos que la altura es 0,15 y el área es 0,674. Ya, ya está. Insertamos, perdón. Insertamos y colocamos aquí el eje DD entre los ejes 2 y 3. Ya está. ¿Listo? De igual manera acá mediante área. Ya está. Listo. ¿Cuánto es esta área? Propiedades. Área 0,65, 6, ¿no? Sí. 0,656. Y bueno, la altura es 0,15. Ya está. Listo. De esa forma ya tengo todos los rellenos. ¿Correcto? Bien. Ahora voy a ver el tema de los rellenos, pero ahora de forma vertical, ¿correcto? De forma vertical tengo el eje 1, 1, el eje 1 en 1, 1 entre el eje A y D, ¿no? Entonces aquí también puedo determinarlo mediante áreas, ¿no? O en todo caso vamos a hacer lo siguiente. Miren, tenemos el corte 1, 1, ¿correcto? Bueno, vamos a hacerlo mediante áreas. Ah, ok, acá nos faltó un tramo más. Miren, aquí, el eje BC, aquí, ¿no? Hicimos esto, nos faltó todo esto de acá. Todo este de acá nos falta. Correcto, entonces vamos a meter esto de aquí, vamos a meter esto de aquí. Y vamos a meter todo esto de aquí. Correcto, tenemos esta área y esta área. Correcto, ahí está. Ok, este es entre el eje BC, ok, 1 y 2. Listo. Aquí vamos a insertarlo. Vamos a insertar aquí. Colocamos uno. Listo. Y vamos a determinar, bueno, la altura es 0,15. El área, propiedades, área 0,531. Listo. Ya está. ¿Qué más me falta? Ah, ok, este pedacito de acá, ¿no? Este pedacito de aquí. Este pedacito de aquí, que vamos a colocarlo de esta forma. Bueno, vamos a insertar. Esto se ubica entre el eje 2 y 3. ¿Ok? Cantidad uno. Eje BC entre los ejes B y C y los ejes 2 y 3, ¿no? Esta pequeña sección de acá, ¿no? Estos dos de aquí. ¿Listo? Y derecho, propiedades, y tenemos 0,062, ¿no? Ya está, 0,062. Listo. 0,15. Bueno, es un volumen bastante pequeñito, pero igual hay que considerarlo, ¿no? Ya está. Bueno, ya está. Nos vamos ahora a los ejes verticales. Ahí está. Eje 1, 1 y entre los ejes, ¿no? Podemos hacer lo siguiente.
Vamos de esta forma. Ok, hasta aquí. Ahí está. Ya está. A ver, faltó esto de acá. Tenemos esta área, tenemos toda esta área, tenemos toda esta área de aquí y nos falta el área superior. Ahí está. Hasta aquí. Listo. Ahí está. Cerramos. Listo. Y bueno, seleccionamos todas estas superficies. Ya está, ¿no? Ya está. ¿Cuánto es el área de todas estas áreas, de todas estas superficies a rellenar? Clic derecho, propiedades, y tenemos un área de 3,93. Miren, 3,93. La altura, bueno, en todos los cimientos corridos es la misma altura de 15 centímetros, ¿no? Igual vamos a verificar, miren, en el corte 1,1, 15 centímetros, corte 2, 15 centímetros, corte 3,3, 15 centímetros, corte 4,4, 5,5 y 6,6. No es lo mismo. Ya está. Seguimos avanzando. Ya está. Me voy ahora al corte. eh, Tenemos el corte 1, perdón, los ejes 1, 2, ¿ok? Y los ejes B y C. Ya está. ¿Cuál es ese, ingeniero? Este de acá, ¿no? 1, 2 y el eje B y C. Esto de acá. Bueno, lo mismo. Vengo por acá. Listo. Vengo por aquí. Ahí está. Y listo, ¿no? Ya está. Ya está, ¿no? ¿Cuánto es esa área? Chequeamos. Área punto 52,4, ¿no? Borramos largo. Y el área es punto 52,4. Listo. Vamos guardando. Ahí está. Nos vamos ahora al todo el eje 2,2, ¿correcto? Todo el eje 2,2, perdón. Bueno, las zapatas lo vamos a ver después. Estamos viendo relleno en cimientos. Igual acá, ¿no? De esta forma, vamos por acá. Ahí está. Listo. Falta este pequeño tramo de aquí. Listo, subimos. Tenemos este pequeño tramo de acá. Listo. Vamos por aquí. Esto de aquí. Ya está. Y bueno, lo achuramos. Achuramos todo esto. Ya está. Listo, ya está, ¿no? Ya tenemos todo el eje 2,2. El eje 2,2, tenemos el eje 2,2 entre el eje B y D, ¿no? ¿Cuánto es esa área? Clic derecho, propiedades, y tenemos 1,731, ¿no? Borramos esto es 15, y área tenemos 1,731. Listo, ya está. Ya no tenemos más relleno, ya no tenemos más relleno. Nos vamos ahora al eje 3,3, 3,3 entre el eje A y D, ¿no? Todo este lado de aquí.
Y hacemos lo mismo. Venimos por acá, ya está. Venimos por aquí, ya está. Venimos por acá. A ver, aquí ocurre otra cosa. Ya está. Ahí está. Voy a borrar esto de aquí, esto de aquí. Listo. Por aquí, de esta forma. Ahí está. Listo, cerramos. Y bueno, lo achuramos. Achuramos esto de aquí. Achuramos esto de aquí. Y igual mandar esto. Listo. Ya está, ¿no? ¿Cuánto es esta área? Verificamos propiedades y tenemos un área de 3,955, ¿no? Altura 0,15 y área 3,955. Listo. ¿Qué otra cosa más vamos a rellenar? Nada más, ningún otro cimiento corrido. ¿Correcto? Vamos ahora por las zapatas. Voy a acomodar eso de aquí. Y acá siempre indicando detalladamente lo que se está rellenando, ¿no? En este caso, relleno en cimientos corridos. Listo, ¿no? Acá lo ponen de esta forma. Y ahora nos vamos en la parte inferior y colocamos relleno encima de zapatas, ¿no? Encima de zapatas. Ya está. Listo. Ya está. Vamos viendo aquí. Ya está. Listo. Vamos ahora al relleno de zapatas. Aquí de igual manera, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Hacemos toda esta sección. No tanto el sobrecimiento, las columnas son los que me van a limitar las áreas de relleno. Tengo esta zapata de aquí, tengo esta otra zapata, está, vengo por acá, esto, vengo por acá y cerramos. Bien, me voy a esta otra zapata, ah, forma, y listo. Y la última zapata, ¿no? La zapata Z3. Ya está. Bueno, primero, ahí está, ya está. Por aquí y colocamos de este color, ¿no? Ahí está. Ya está mi relleno de zapatas. ¿Cuánto es el relleno de zapatas? No, y aquí puedo colocarnos zapatas Z1, Z2 y Z3, ¿no? Cantidad uno, listo. Ahorita estoy determinando las áreas. Las áreas son 4,65. Listo. ¿Qué me falta? Me falta la altura. ¿Cuánto es lo que yo voy a rellenar? Bueno, me voy acá a los cortes. Ya hemos visto detalle de zapatos. Corte A o el corte B. Me voy por este lado, voy a agrandar para verlo mejor.
¿Corte A o el corte B? Nos vamos acá al primer corte. El corte A, que me indica este corte, que yo voy a rellenar todo este lado de acá, ¿no? Todo este lado de aquí. ¿Ok? Todo esto es lo que yo voy a rellenar. ¿Cuánto es esa altura? Aquí está, 50 centímetros. ¿Desde dónde? Desde el nivel de terreno natural. ¿Correcto? Ya, ahí ya tenemos una primera altura. Me voy al corte BB, de repente es otro corte, otra altura, ¿no? Y estoy tomando el área grupal, ¿no? Entonces me vengo por aquí, necesito yo rellenar toda esta sección. ¿Cuánto es esa altura? Verificamos, 50 centímetros. ¿Ok? Entonces la altura de relleno aquí es de punto 50. Ya está, ya está. ¿Qué otra cosa voy a rellenar? Nada más voy a rellenar, ¿no? Bien, ya está. Listo. Voy a eliminar estas filas y vamos a ver por acá. Bien, ya está todo. Listo, ya tenemos todo. Igual siempre chequear. Listo. Ya está. Ya tengo los rellenos. Relleno en cemento corrido, relleno en zapatas. Ok. Vamos a ver aquí la escalera, ingeniero. Bueno, la escalera no voy a rellenarlo porque toda la zapata se va a vaciar, ¿no? Toda su cimentación. Ingeniero, ¿qué pasa con si tuviera vigas de cimentación? ¿No? En este caso no tengo vigas de cimentación, pero es similar al cimiento corrido, ¿no? Igual manera vamos a verlo aquí. A ver, de esta manera. Yo tengo la zapata de esta forma. Ok, tengo la zapata de esta forma. Ok, y acá tengo la viga de cimentación. Ahí está. ¿Listo? Y bueno, esto llega hasta acá, ¿no? Más o menos de esta forma. Ya está. Zapata, zapata, viga de cimentación. Y bueno, interiormente, bueno, tiene el acero, ¿no? Embebido, acero en zapata, acero en viga, acero en zapata. ¿Listo? Pero yo para ello he generado una excavación. Recuerden ello. He generado, en este caso, una excavación. No de esta forma, ¿no? De esta forma he generado toda una excavación. ¿Correcto? Bueno, más o menos de esta forma. Ok, entonces, para el tema de los rellenos, o en todo caso, si partimos desde excavaciones, visto esto en planta, no visto esto en planta, vamos a tener nuestras zapatas. Ok, vamos a tener las zapatas y vamos a tener la viga de cimentación. Ok, listo. Si hablamos en cuanto a las excavaciones, para el tema de la viga de cimentación, yo voy a tener, vamos a poner acá 5 metros. Ok, voy a indicar que esta viga de cimentación es de 30 centímetros, por ejemplo. Ok, y si lo veo en altura, ok, esta altura de acá, voy a indicarle que sea de 0,50. Sí, 0,50. Ok, entonces, ahora bien, la altura de la viga es 0,50, pero vamos a indicar que a la altura del terreno natural, ok, vamos a indicar que es 1 metro. ¿Ya? 1 metro más 50 centímetros, 1,50. Entonces, el volumen de excavación para la viga de cimentación va a ser igual a toda la longitud. ¿Por cuánto? Por el ancho de esa viga, que es de 0,30, y en este caso, por la altura desde el nivel de terreno natural, ¿no? Nivel de terreno natural. ¿Cuánto viene a ser? 1,50. Listo.
Entonces multiplicamos ello, ¿no? 5 por 0,30 y por 1,50. Y ahí tenemos 2,25, ¿no? 2,25 metros cúbicos. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el relleno para esta figura, ¿no? Para esta figura, ¿cuál va a ser el relleno? ¿Ok? Así tal cual, ¿no? Claro está que dentro de los planos vamos a tener aquí de repente un cimiento corrido y encima un sobrecimiento, ¿no? Pero vamos a trabajar de acuerdo a la figura, ¿ok? Ya hemos visto cuando tengamos sobrecimientos, ¿ok? Que no se considera pues el volumen que ocupa el sobrecimiento, ¿no? Se resta todo ese volumen, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, para el tema de relleno, ¿ok? Para el tema del relleno, ¿qué vamos a considerar acá? Vamos a considerar, ¿qué cosa que vamos a rellenar? Bueno, sin viga de cimentación ya ocupa un volumen, ¿correcto? Entonces, yo ya no voy a rellenar pues todo este 1,50 m, ¿no? Estos 50 centímetros, obvio, porque ya tengo concreto. Lo que voy a hacer es, ¿cuál es la altura del nivel de terreno natural a la cara superior de la viga de cimentación? Es 1 metro, ¿ok? ¿Cuál es el ancho de esa viga de cimentación? 0,30, ¿no? ¿Y cuál es, en este caso, bueno, tenemos 1 metro, tenemos 30 centímetros y bueno, la longitud de 5 metros, ¿no? De 5 metros. Ya está, multiplicamos ello, metro por 0,30 por 5. Y ahí tenemos 1,50, ¿no? 1,50, ¿no? Estoy indicando aquí, perdón, estoy indicando aquí que yo estoy rellenando todo esto de acá. Estoy rellenando toda encima de esta viga de cimentación, ¿no? Y por toda esta altura de acá, ¿correcto? Toda esta altura de acá. Ok, toda esta altura de acá, 1 metro por un ancho de 30 y por toda esta longitud que en planta es de 5 metros, ¿no? 5 metros. 5 metros. Bueno, ese es básicamente el tema de excavaciones de viga de cimento. Si lo hubiera, ¿no? En nuestro plano no hay, por lo tanto no lo he considerado, pero este ejemplo está claro, ¿no? Ya está. Vamos avanzando, ya hicimos los rellenos. Tenemos ahora nivelación interior y apisonado. ¿Qué nos indica? Terminados los trabajos de cimentación, sobre la nivelación o declive general indicado en los planos, siempre existe una diferencia entre el nivel de terreno natural en esta etapa y el nivel que se repite para recibir el piso. En consecuencia, se debe efectuar una nivelación final, llamada interior porque está encerrada entre los elementos de fundación. Puede consistir en un corte o relleno de poca altura y necesita de un apisonado manual o una máquina, ¿no? El apisonado se acostumbra a efectuar por capas de un espesor determinado, ¿no? Para asegurar mejor compactación. Ahora, aquí hay que adicionar, pues, se puede adicionar justamente en las primeras sesiones indicaba de que la normativa no me limita a adicionar otras partidas, ¿correcto? Ingeniero, he visto expedientes en el cual hay otras partidas que no hay en esta normativa, ¿no? Ya lo he revisado y no hay esos metrados. Se pueden, en este caso, considerar partidas nuevas que se puedan sustentar, claro que sí, ¿no? ¿A qué me voy aquí? Por ejemplo, acá nos indica nivelación interior y apisonado, pero una vez ya haber realizado todo el vaciado de concreto para lo que es concreto simple y concreto armado, ya en la parte superior para recibir en este caso, al falso piso o a nuestro piso ya terminado, debemos de compactar y nivelar no todo el área en planta. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Nosotros una vez que, en este caso, realizamos las excavaciones, ¿correcto?
nosotros necesitamos realizar el vaciado de solado para las zapatas, ¿ok? Realizar un pequeño soladito de 5 o 10 centímetros. Cuando nosotros excavamos, ¿ok? Cuando nosotros excavamos, pues este terreno, ¿no? Y va a depender del tipo de terreno. A veces no es uniforme, ¿no? La excavación hay que posterior, en este caso, hay que perfilar, ¿no? Cuando uno excava no es recto, ¿no? Vamos a poner por este lado. Cuando uno excava no tiene, no es recto, no de esta forma, no mantiene su verticalidad, su horizontalidad en la parte inferior, ¿no? Más o menos a veces el terreno es así, correcto, a veces es de esta forma, ¿no? A veces se genera un pequeño hueco de esta forma y así, ¿no? Entonces aquí se tiene que perfilar, hacer un pequeño perfilado, ¿sí? Hacer un pequeño perfilado, de igual manera acá hacer un pequeño perfilado, ¿correcto? Y en la parte inferior, de igual manera, perfilar, ¿no? De repente nivelamos por esta zona, ¿no? Cortamos, rellenamos por este lado, ¿no? Para que al final podamos, ¿a qué voy con eso? Para poder generar una partida de, en este caso, de partida, vamos a poner de esta forma, para generar aquí una partida de perfilado, nivelación y compactación. ¿Ok? Esa es la partida que se debería de generar. ¿Ok? Esa es la partida que se debe de considerar, ¿ok? Para hacer este trabajo, ¿ok, ingeniero? Pero durante el proceso, ¿no? Efectivamente, ¿no? Al trabajador, al peón, una vez que se excava, ¿no? A veces no es uniforme, hay que perfilar. Como indicaba, toda actividad que genere, en este caso, horas hombre, horas máquinas, se debe cobrar, ¿no? Entonces, para cobrar debemos considerar, o ver a detalle todas las partidas a considerar. En este caso, en la normativa no indica ello, ¿no? Partida perfilada, nivelación y compactación. Sí te indica, pero en la parte superior, para recibir al falso piso, pero no en la parte inferior, ¿ok? Entonces aquí se debe perfilar, perfilar abajo, costados de la zanja, base de la zanja, y lo compactamos, ¿no? Podemos compactar con un rodillo, una plancha compactadora, ¿no? Entonces aquí se debe generar esta partida, ¿no? Esta partida como unidad de medición metro cúbico, ¿no? Que básicamente es la parte, eh, perdón, en este caso en metro cuadrado, ¿ok? Que básicamente, bueno, por lo general lo que se hace es meter simplemente la base, toda la base, o todo el área que va a ocupar el solado, ¿ok? O en todo caso el cimiento corrido, o el solado para la viga de cimentación, ¿ok? O si hubiera zapatas o las zapatas corridas, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso sería todo, ¿no? Si consideramos esa partida, ¿ok? Vamos por este lado. Si consideramos esa partida, sería toda esta sección, ¿no? Toda esta área de acá, más la zapata, ¿ok? Si me voy por este lado, tomo esto de aquí, tomo esto de aquí, ahí está, tomo esto de aquí, ya está. Vamos a ver si no vi algo más. Listo. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, ok, este de aquí, esto de aquí, esto de aquí, listo. Veamos, veamos. Listo. Ya está. A ver, vamos a ver por aquí. Ah, ok, esto de aquí, esto de aquí.
Ya está. Mm, estoy acá. Ya está, ¿no? Básicamente toda esta superficie, ¿no? Toda la base prácticamente de las zapatas, del cimiento corrido, ¿no? Todo esto es lo que yo necesito, en este caso, nivelar, ¿no? La nivelación y compactación interior, en todo caso, ¿no? La nivelación interior, ahí está, ¿no? Toda esta área o superficie, yo necesito perfilarlo y compactarlo, ¿no? Nivelación interior, ahí está. Esa es la palabra correcta. Perfilado, nivelación y compactación interior de zanjas, ¿ok? O de cimentación, ¿ok? Yo puedo adicionar, en general no hay ahí, lo adicionamos, ¿ok? Lo voy a adicionar aquí en la parte inferior. Listo, ahí está. Colocamos por este lado, ¿no? Y colocamos perfilado, nivelación y compactación interior de zanja, por ejemplo, ¿no? De cimentación. Listo. Ya está. Listo, ahí está, ¿no? Perfilado, nivelación y compactación interior de zanja de cimentación. Unidad, metro cuadrado. Cantidad, uno, ¿no? Yo puedo colocar aquí, estamos aquí, cantidad uno. Listo. Unidad, metro cuadrado. Listo. Área interior, que en este caso de zanjas. Listo. ¿Cuál es el área? Me voy acá, clic derecho, propiedades. Veo área 31.413, ¿no? Voy acá, área 31.413. Listo. Ya está. Listo. Ya tenemos aquí, ¿no? Ese es el área que yo voy a rellenar. Ya está. Listo, ya tenemos ahí. Bien. Entonces, seguir la siguiente partida. Nivelación interior y apisonado, pero en este caso es de la base para recibir a nuestro piso. ¿Correcto? ¿Qué nos dice acá la normativa? Nos dice lo siguiente. Vamos por acá. Vamos por acá. Bien, yo ya hice mi vacío mi cimiento corrido, ¿correcto? Hice mi vaciado de mi sobrecimiento, ¿correcto? Listo. De igual manera, por este lado hice el vaciado de mi cimiento corrido, ahí está. Hice el vaciado de mi sobrecimiento. Listo, ya está. Bueno, por este lado, ¿no? Más abajo, ¿no? Ese es el terreno, ¿no? Tenemos aquí el terreno, ¿listo? Aquí ya yo hice mi relleno correspondiente. Aquí también hice mi relleno correspondiente. Y ahora necesito, en este caso, nivelar, perfilar, compactar toda esta superficie para recibir a mi falso piso.
Correcto, necesito perfilar, necesito nivelar y compactar toda esta superficie. ¿Y qué me va a limitar? Justamente los sobrecimientos, o si hubiera de repente una columna a la columna, si hubiera un sobrecimiento armado, el sobrecimiento armado, si hubiera una placa de igual manera. O sea, prácticamente son las áreas internas, ¿no? O los espacios internos, que es lo que se va a metrar como unidad metro cuadrado. ¿Correcto? Básicamente es lo que indica la norma, nivelación interior y apisonado, ¿no? Justamente sobre la nivelación o declive general indicados en los planos. Siempre existe una diferencia entre el nivel de terreno en esta etapa y el nivel que se requiera para recibir el piso. Eh, ¿Dónde está? Terminados los trabajos de cimentación sobre la nivelación, ¿no? Dice, en consecuencia se debe efectuar una nivelación final llamada interior porque está encerrado entre los elementos de fundación, ¿no? Que justamente son estos. En este caso el sobrecimiento. Entonces yo me voy acá a mi plano, ¿correcto? ¿Qué es lo que me limita? Por ejemplo, en todo este espacio, el dormitorio, o aquí, vamos por parte. El servicio higiénico. ¿Cuál es el área que yo debo nivelar y compactar? Básicamente va a ser esto de aquí, para todo este espacio, ¿ok? Todo este espacio. Esto va a ser el área que yo voy a nivelar, voy a compactar para posterior vaciar ahí, mi falso piso, ¿correcto? Listo. Si yo me voy acá el patio, por ejemplo, ¿cuál es? A ver, disculpe un problema acá. Sí, sí, disculpe, un problema tuve. Vamos a continuar. ¿Listo? Y está, ¿no? Como indicaba el relleno interior, básicamente, como indicaba, ¿no? En el área del patio, en el área del patio, vamos a tener todo esto, ¿no? En el área del patio, en el área del patio, lo que me va a recibir son los sobrecimientos, ¿no? Todo este es el área que yo voy a anular y voy a compactar. Todo listo. El caso del dormitorio de igual manera, ¿no? Me voy por acá, mi sobrecimiento, mi columna, sobrecimiento, voy hasta abajo, columna, ¿no? Más o menos. Bueno, voy a trazarlo de esta forma. Ok, de esta forma. Ok, ahí está. Entonces, toda esta área interior es lo que yo voy a nivelar y compactar. Ok, yo hice ese trabajo y lo tengo por acá. Ok, todo esto yo ya lo he trabajado y lo tengo por acá. ¿Correcto? En el primer piso, por ejemplo, voy acá. En el área uno, ok, tengo toda esta sección, ¿no? Tengo toda esta sección. Entonces aquí tengo un área, por ejemplo, de 14,35. En el área número 2 tengo 24,31 metros cuadrados. ¿Ok? En el área 3 que hay un pequeño baño, 1,58. 1,58. En el área 4 el patio, 6,75. En el dormitorio tengo 3,91. Y en los servicios higiénicos tengo 3,02. ¿No? Entonces yo voy a metrar, ¿no? ¿Cuántas áreas son? Son 6 áreas, ¿no? Área uno, área 2, área 3, área 4, área 5 y área 6. ¿Listo? Cantidad uno. ¿Listo? Me voy a área
Me voy a cada área y digo, ¿no? El 1, 14,35. El área 2, 24,31, ¿no? El área 3, 1,58. El área 4, 6,75. El área 5, 13,91. El área 2, perdón, el área 6, 3,02. Ya está. Ojo que aquí me indica la normativa, va a ser metro cuadrado, ¿no? Era el área efectiva por cortar o rellenar comprendida entre los elementos de fundación. Se indicará el número de capas por apisonar para efectos de cálculo de costos, ¿no? Entonces, aquí ya tengo la unidad de metro cuadrado y tengo todas las áreas y voy a nivelar y compactar, ¿no? Interiormente. ¿Cuánto es? 63,92 metros cuadrados. ¿Ok? Listo. Bien, vamos a ver algunas preguntas. Es muy importante el orden secuencial de metraje en los planos porque puede quedar sin medir. Utilizar, eh, claro, así es, para marcar cada dibujo revisado y calculado. Así hay varias formas de poder identificar si lo que vas metrando, ¿no? Es, por ejemplo, ¿no? En los planos que venimos trabajando, ¿ok? Para el tema de las excavaciones o los rellenos, ¿no? Indicaba o lo identificaba mediante achurados, ¿no? Hash, ¿no? De diferentes colores. En orden vertical, en orden horizontal. ¿Correcto? Para no generar duplicidad o tomar digamos, esa longitud que yo ya he considerado, ¿no? Siempre hay que ver esas cosas. El resto encima de zapatas puede ser de concreto ciclopio. Bueno, si en el diseño se ha realizado, se indica que se puede realizar, se hace el vaciado, ¿no? Pero generalmente es con, si pues o el terreno, ¿ok? No es el adecuado. Ok, se solicita en este caso o se reemplaza con un material de préstamo, ¿no? O en esto puede ser afirmado. Concreto, no recomendaría, ¿no? Como relleno. Imagínese tener una zapata ya vaciada de altura de 60 centímetros. Imaginemos que hemos excavado un 50, por ejemplo, ¿no? Un 50. Y perdón, y vamos a, va- vamos a vaciar concreto a una altura de 60 centímetros de la zapata. ¿Y cuánto concreto ciclopio vas a vaciar aquí, no? Sería cuánto? 90 centímetros, ¿no? Si tú haces un costeo, pues el concreto ciclopio, hormigón, arena, ¿no? La arena, el hormigón, o en todo caso la piedra chancada, arena gruesa, cemento, piedra de zanja. mm, Imagínense, vaciar en toda esta altura, ¿no? En todas las zapatas. Imagínense que tengamos 10 zapatas, ¿no? 10 sección de zapatas, de unos 50 por unos 50, altura 90 por 10, ¿no? Multiplícalo por el costo del concreto que te vaya a salir. Es un comparativo, ¿no? Un versus rellenar con concreto ciclopio y rellenar con un material de préstamo, un afirmado, ¿no? Listo. Seguimos avanzando. Vamos ahora a la partida de eliminación de material excedente, ¿correcto? Comprende la eliminación del material excedente determinado después de haber efectuado partidas de excavación, nivelación y rellenos de la obra producidos durante la ejecución de la construcción. Unidad de medida metro cúbico. El volumen de material excedente de excavaciones será igual a la diferencia entre el volumen excavado menos el volumen del material necesario para el relleno compactado con material propio. Esta diferencia será efectuada por el esponjamiento que deberá calcularse teniendo en cuenta los valores de la siguiente etapa. Bueno, acá la normativa ha incluido, ha adjuntado
tabla, ¿no? ¿Cuál es la fuente, características físicas de los suelos, ¿no? Ahí está el autor, ¿no? De dónde proviene. Los valores anteriores de este cuadro son referenciales, o cualquier cambio debe sustentarse técnicamente. Aquí, bueno, nos da el factor de esponjamiento, ¿no? Si tuviéramos un terreno arcilloso, limoso, arenoso o rocoso, ¿no? ¿No? En un rango de 1.5 a 2, 1.4 a 1.8, ¿no? Básicamente, sí. ¿Quieres saber más todo el tema de esponjamiento? De acuerdo al estudio de mecánica de suelo. Se solicita ahí al especialista, al ingeniero de suelos, ¿no? Que te dé el factor de esponjamiento y el factor, en este caso, de compactación, ¿no? Entonces, generalmente, ¿qué es lo que, bueno, se puede considerar este cuadro, pero hay unos cuadritos ya, digamos, que son típicos. Y vamos por acá, antes de empezar, ¿no? Bueno, esto es una fórmula bastante sencilla, bastante clásica, y es lo habitual considerarlo. Por acá tengo y colocado aquí estos dos cuadros, ¿correcto? Tanto lo que me da la norma como en este cuadro que a veces ya hay ingenieros que han trabajado, que si hay estudios y todo lo demás, ¿no? Y se ha determinado pues lo siguiente. Factor de rendimiento, por ejemplo, esto es, digamos, ya más general, ¿no? Para la arena 1%, grava 10%, tierra común natural 25%, arcilla compacta 40%, la roca 30 a 60%, ¿no? Ahí está. Se puede decir que sí son considerables. Por ejemplo, yo trabajé en un cierto, ¿no? En el cual, a ver, vamos a ver. En lo cual, en un inicio no se hizo estudio de suelos. Era la construcción de un cerco perimétrico, en una zona que después se verificó y era bastante, tenía muchas bolonerías, muchas rocas, cantos rodados sin exceso, que tú excavabas, ¿no? Y posterior ya se evidenció todo ello, ¿no? Cuando tú excavabas una sección, si lo vemos en planta, tú excavabas una sección de 1 metro, 1 metro, por una altura de 3 metros, ¿ok? Si tú necesitas saber, bueno, acá el volumen va a ser, ¿no? 1 por 1 por 3 metros, ¿no? Sería 3 metros cúbicos. Este es el volumen total, pero acá compactado, ¿ok? ¿No? De acuerdo a la geometría que se tiene acá, ¿no? Y recalcar que esto, bueno, cuando ya se encuentra en la superficie, no amontonado, ¿ok? Se verificó que pues parte de esto, esos 3 metros cúbicos más ese porcentaje de esponjamiento, ¿ok? Vamos a ponerlo de repente por acá. Ese esponjamiento, ¿ok? Todo esto en conjunto, ¿no? Después ya que se hizo el estudio de suelos, se verificó que todo este volumen total, el 60% hasta, diría el 65 al 70%, eran puras bolonerías. Eran puras bolonerías o cantos rodados de entre los 20 centímetros, 50 centímetros, hasta había algunos de 1 metro, bastante grandes, ¿no? O sea, acá puros bolones, puras bolonerías. Y se tuvo que hacer ello porque en un inicio, en el metrado, se consideró que pues se iban a hacer excavaciones para la cimentación del cerco perimétrico y todo ese material, ¿no? Aquí va a ir la zapata, ¿no? Y todo este material que
se iba a considerar pues para el relleno. Esto se iba a rellenar aquí. Bueno, acá venía las columnas. Este material se iba a considerar para relleno. No se consideró en un inicio que, bueno, era un material fino, adecuado para relleno, ¿no? Pero no se hizo estudio de suelos, ¿no? Se consideró que esto iba a ser como relleno en todo ello. Pero imagínense, tener un 60, un 70% de puras bolonerías, pues utilizarlo como rellenos sería inadecuado, ¿no? Entonces por ello se indicó o se consideró hacer un estudio de suelos para verificar, inclusive se hicieron 6 calicatas para verificar cuánto era ese porcentaje, ¿no? Que ocupaban todas estas bolonerías, ¿no? Y bueno, de esos 3 metros cúbicos, inclusive, por el tema de esponjamiento un poco más, 4 o 5, no debe que el 30%, o sea, más de la mitad era pura bolonería, canto rodado o agregado grueso, ¿no? Ese 40%, ese 30%, ¿no? Era, en este caso, material fino, que no iba a cubrir o no se iba a poder rellenar con digamos, ese porcentaje menor, ¿no? Entonces, por lo tanto, se consideró que el relleno se iba a comprar o solicitar afirmado, ¿no? Se iba a comprar firmado. Esto se iba a considerar como material de préstamo, ¿no? Faltante para continuar rellenando justamente lo que falta, ¿no? El volumen relleno faltante. No, por eso es importante hacer estudio de suelos. Uno para ver capacidades portantes, ¿no? Bueno, varios otros datos. Muy aparte también el tema de metrado nos ayuda a saber identificar los volúmenes de esponjamiento, los volúmenes de compactación. Y es efectivo esto, ¿no? El tema de la roca un 50 o un 60%, ¿no? Entonces, pues podemos considerar este cuadro en el cual nos indica, ¿no? Los porcentajes de esponjamiento y en este caso el coeficiente de reducción. ¿Qué nos dice acá la norma? Nos indica lo siguiente. Una vez que nosotros hacemos la excavación, ¿correcto? Hacemos la excavación, ¿no? De la sección que yo voy a vaciar de concreto, sea zapata, cimiento corrido. Yo voy a generar aquí un material, ¿no? De excavación. Pero ello también se va a adicionar un porcentaje de esponjamiento, ¿correcto? Un porcentaje de esponjamiento. Digamos que hay un aumento en cuanto al material que se encontraba acá compacto. ¿Ok? Este es material de excavación. Listo. ¿Ok? Entonces, ¿qué me indica la norma? Me indica lo siguiente. Me dice que el volumen de material excedente de excavación será igual, ¿ok? O el volumen será igual a la diferencia entre volumen excavado. O sea, todo esto, este material que he retirado de la excavación, ¿ok? Menos volumen de material necesario para el relleno compactado con material propio. Por eso indicaba, ¿no? Hay que hacer un estudio de suelo, eh, o hacer en este caso un ensayo de misado, ¿no? Del material que se va a utilizar, que nos da el estudio de suelo, para ver si qué tan confiable es el material que yo voy a excavar, si voy a poder rellenar. Imagínense como indica en el ejemplo, si tengo un 20% de bolonería, me va a faltar material, entonces ¿qué opto por tener material, en este caso de préstamo? Vemos que este material es el adecuado. Porcentaje de agregados gruesos, pues me va a servir esa, digamos, de piedra, la tierra, va a servir para el tema de relleno. Entonces, acá va a ser la eliminación, va a ser
A ver, disculpen. Claro, vamos a continuar. Entonces, como ya el volumen de material excavado más su esponjamiento, ¿ok? Ese material excavado sale con el esponjamiento, se infla, menos, ¿qué cosa? El material que yo voy a necesitar, ¿no? Tengo que contar el material que voy a necesitar para rellenar, ¿correcto? Entonces yo tengo que contar ese que yo voy a necesitar para rellenar. Ahora bien, ese material no es que yo lo he hecho y quede ahí, ¿no? Eso se va a ir compactando por capas. Y al ir compactando se va reduciendo el material. De repente aquí yo considerar, no sé, jugos, pero mientras voy compactando, de repente 2,5 jugos, 2,7, 2,8, de repente 3 cubos, no lo sé, ¿no? Entonces aquí hay que considerar ese material excavado con esponjamiento menos ese volumen de relleno, considerando afectándole ese factor de compactación. Y justamente lo tenemos acá, ¿no? Es una pequeña fórmula que nos indica ese volumen de eliminación igual al volumen de excavado, ¿ok? Adicionando su factor de esponjamiento, menos ese volumen, ¿no? Adicionándole, en este caso, el factor, el coeficiente de reducción, ¿no? Esta es una fórmula bastante simple, que si lo llevamos acá a la práctica, vamos a tener los... ¿Qué necesito? Volumen de excavación y volumen de relleno. ¿Correcto? ¿Cuál es mi volumen de excavación? Pues simplemente voy a optar en su... Miren, me voy en la parte superior, por eso hay ese orden, por eso hay ese orden. Excavaciones, ¿correcto? Ya sumé todas las excavaciones, que eran las excavaciones del cimiento corrido, 26,11, excavaciones de las zapatas, 6,08, que eran las excavaciones de de la escalera, 0,43, y los cortes, que es 0,34. ¿Cuál es el volumen total? 32,96 metros cúbicos. Me voy ahora a rellenos. Los rellenos tenía, en este caso tenía 5,03 metros cúbicos, ¿no? Que viene a ser el relleno encima del cimiento corrido y relleno encima de la zapata, ¿correcto? Entonces, aquí es donde yo voy a llevar el volumen de excavación, 32,96 metros cúbicos, y el volumen de relleno, 5,03 metros cúbicos, ¿no? Es lo que he obtenido. Ahora bien, para determinar simplemente, pues, el volumen de eliminación, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual aquí, ¿no? El volumen de excavación, que es 32,96 metros cúbicos, ¿por cuánto? Por, en este caso, la adición del porcentaje de esponjamiento, que vamos a considerar, por ejemplo, aquí. Tengamos un rango común o natural. ¿Cuál es el porcentaje de esponjamiento? 25, ¿no? Ahí está, 25%. ¿Cuál es su coeficiente de reducción? Ese factor, 0,8. Entonces coloco acá, ¿no? Esponjamiento 25% y 0,8 el coeficiente de reducción o compactación. ¿No? Y aplico la fórmula, ¿no? Volumen de excavación multiplicado por el factor de esponjamiento, ¿no? 1 más 25, ¿no? 25%, 1,25, menos volumen de relleno, que es 5,03, multiplicado por ese, en este caso, viene a ser, bueno, este esponjado, ¿ok? Que se encuentra ya en la superficie. Ok, eso se va a dividir entre ese factor de, en este caso, compactación, ¿ok? O reducción. Tenemos 33,33 metros cúbicos, ¿ok? De eliminación. Que prácticamente se ha adicionado, mira, de 32,96, ¿ok? Y nosotros simplemente considerábamos el volumen de excavación, ¿no? Menos ese volumen de relleno, iba a obtener 27,23, que a veces se comete de restar simplemente excavación menos relleno. Ah, yo necesito relleno 5,03. Ah, ok, simplemente resto, ¿no? Pero no considero ese esponjamiento, ¿no? Ese esponjamiento y esa reducción o compactación
que voy a afectar al momento de compactar, ¿no? De rellenar. Entonces, miren, tenemos acá 33,33 metros cúbicos de eliminación, ¿no? Ahí está. En general, yo tengo arena, ¿ok? Entonces coloco 10% de arena, ¿ok? ¿Cuál es su coeficiente de reducción? 0,9, ¿no? Coloco acá 0. ¿Listo? ¿Cuánto tengo? 30,10 metros cúbicos. Ingeniero, tengo grava, por ejemplo, ¿no? Tengo grava, 10%. Coeficiente de reducción, 0,90. Ingeniero, tengo roca, del 50 al 60%, ¿no? Prefiero considerar al mayor 60% y tengo un coeficiente de reducción de 0,65, ¿no? Modifico y listo, ¿no? Este es el factor de, perdón, el volumen total, ¿no? 40,35. En mi caso tengo tierra común, 25 y 0,8. Ya está. 33,33 metros cúbicos. Ya está. ¿Ven? Ya tenemos los volúmenes de eliminación. Bueno, las siguientes partidas vienen a ser, a ver, vamos a ver por aquí, tabla estacado o entibado. Bueno, si hubiera, refiere a las obras de apuntalamiento de las excavaciones, zanjas, pozos, etcétera, cuando el terreno ofrece riesgos de deslizamiento. Si el terreno es débil, ¿no? Hay riesgos de deslizamiento que puedan perjudicar al personal obrero, se considera tabla estacado, ¿no? Entibados, ¿no? Elementos que me van a servir de protección. Destacado para excavaciones, estructuras, ¿no? Forma de medición, el cómputo de tabla estacado o entibado en excavaciones en general se obtendrá calculando el área neta protegida, obtenida de la multiplicación de la altura necesaria del tabla estacado por su longitud. ¿Cómo es eso, ingeniero? Bueno, yo no lo voy a considerar, pero parte de lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos de esta forma, ¿no? De esta forma, un lado, y tengo de esta forma digamos, mi zanja, ¿no? Mi zanja cavada. Vamos que esto de aquí sea 2 metros, ¿no? Y esto, bueno, se ha evaluado el terreno y puede ocasionar riesgos, ¿no? Accidentes laborales. Entonces, para ello, ¿no? Como yo voy a excavar, de repente voy a colocar tuberías o una cimentación. Entonces, yo necesito acá intibar, ¿no? Como nos indica la norma. Realizar un tablestacado o intibado, que prácticamente, pues, ¿no? Se colocan acá ciertos elementos, ¿no? En, digamos, toda la altura por toda la longitud, ¿no? Esto es lo que yo voy a, digamos, esta área o superficie es lo que yo voy a incentivar, ¿ok? Y en esta otra cara, ¿no? En toda esta cara lateral, ¿no? En toda esta cara lateral. Entonces, ¿qué me indica la norma? Acá simplemente, ¿no? El metrado va a ser metro cuadrado, voy a considerar la altura, 2 metros, y aquí la longitud, bueno, lo que se tenga en campo, de repente 10 metros, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el área a entibar? Va a ser, pues, ¿no? Dos veces, porque acá tengo un área y acá tengo una segunda área. Entonces tengo acá dos veces, ¿qué cosa? 10 metros, ¿por cuánto? Por 2, ¿no? La altura 2 metros. Entonces, ¿cuánto es la área total? Voy a tener 10 por 2, 20, 20 por 2, 40 metros cuadrados. ¿Listo? Y esa es la forma de metrar. Bien, siguientes partidas. Entramos ahora a las obras de concreto simple, ¿no? Comprende el cómputo de los elementos de concreto que no llevan armadura, o eso, no llevan armadura metálica. Involucra también a los elementos de concreto ciclopio, resultante de la adición de piedras grandes en volúmenes determinados al concreto simple. ¿Ok? Dentro de las obras de concreto simple, tenemos cimientos fríos, si tuviéramos también subzapatas o falsas zapatas. eh, Tenemos solados, bases de concreto y bueno, y otros elementos más, ¿no? También tenemos el sobrecimiento. ¿Ok? Entonces tenemos por aquí
Bueno, antes de continuar, vamos a ver algunos mensajes. Bien, cuando se hace la excavación pertinente para la cimentación de la zanja no excaventa, que dice el plan, porque luego la siembra no cabe en la zanja, siempre se aumenta un poco eso, no se cobra. Vamos a ver esto por acá. Vamos a ver por acá. Bueno, para el tema de las excavaciones, la normativa, bueno, es clara, ¿no? Nos regimos a la norma. Claro está de que es cierto el tema de que no siempre uno excava la geometría que encuentras en los planos, ¿correcto? No excavas la geometría que planos, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Hablábamos que tenemos el terreno natural y yo no voy a excavar pues una superficie recta, ¿no? No ven aquí, ¿no? Siempre se desborda, siempre se desborda o, ¿no? No viene, a veces no excava recto, ¿no? De repente me vengo así, ¿no? De repente me vengo por acá, ¿no? Es de esa forma, ¿no es cierto? Listo, ¿no? Entonces, a la pregunta, cuando hace la excavación para la cimentación de la zanja, no se excava 50 de centímetros que dice el plano, porque luego la siembra no cabe en la zanja. Siempre aumenta un poco eso se cobra. Ahora, como tema de metrados, como metrados, lo que indica la norma, este, y lo vuelvo a recalcar aquí, vamos a ver por aquí, miren, para el tema de excavaciones. Miren, aquí está. El volumen de excavación se obtendrá multiplicando el largo por el ancho por altura de excavación, ¿no? O la geometría que corresponda, siendo la altura medida desde el nivel de fondo de cimentación del terreno hasta el nivel del terreno, ¿no? Clasificándolas por la profundidad de excavación. Se computarán en partidas separadas aquellas excavaciones que exijan un trabajo especial debido a la calidad y condiciones del terreno, así como las que se tuviesen problemas de presencia de aguas subterráneas o de alguna otra índole que no permita la ejecución. Pues, a veces hay una controversia, ¿no? Porque hay terrenos en el cual no son, digamos, bastante agresivos, bastante firmes, ¿no? Como indicaba ingeniero, ¿qué sucede? ¿No? Si tengo esos terrenos en el cual son, no mantienen, digamos, esa regularidad o forma de la geometría, ¿no? Del elemento, ¿no? Pero yo a veces excavo y se desmorona, ¿no? De repente tengo una sección así, ¿no? Así y así, ¿no? Entonces, es un poco impreciso poder considerar el metrado, porque de repente en un tramo te genera esta forma, esta sección, ¿no? En otro tramo, de repente te genera una sección menor, ¿no? Una sección menor. De repente en otro tramo, de repente en otro tramo, eh, el terreno de repente se desvió de esta forma, ¿no? Y acá sí se fue de forma, digamos, vertical, ¿no? Entonces, hay muchas, digamos, en el terreno a veces es impreciso poder determinar, digamos, un metrado exacto, ¿no? A veces hay formas en el cual uno excava y me ha pasado, uno empieza a excavar y por aquí se abre de esta forma, ¿no? Se abre de esta forma y de repente por acá sí se mantuvo la verticalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo metramos acá, ingeniero? Entonces, ahí justamente hay un tema de poder identificar los estudios de suelos, ¿no? Efectivamente, si uno
Si uno va, la norma te dice considerar la geometría del elemento, está bien. Ok. Entonces, cuando tengamos, ¿no? Una acotación o como observación a la pregunta, ¿no? Si tenemos terrenos inestables, ¿no? Terrenos inestables en el cual al momento de excavar, bueno, se van a deslizar o se van a desmoronar. Tratemos de darle, digamos, una mayor sección al elemento. Pero como indico, los terrenos son inestables. Mientras le das una sección en un, digamos, en un cierto sector, en otros sectores van a ser menores volúmenes o mayores volúmenes, ¿no? Entonces, lo recomendable, pues, ¿no? Si tenemos un terreno inestable, que se desmorona el material, inclusive, ¿no? En el tema del proyecto que le indico, donde encontrábamos bolonerías en su mayor porcentaje, optamos por generar, vamos a imaginar que esta es una zapata, ya optamos por generar aquí, es hacer una excavación a 1 metro, a 1 metro de la zapata. Y bueno, el material, había zonas donde venía de esta forma y por acá optamos en generar otro metro más y hacerlo de esta forma, ¿correcto? Entonces, en conjunto, tanto supervisión como contratista optamos por ello, porque a un inicio no se consideró el tema de una mayor, digamos, dimensión para la excavación de zanja, ¿no? Se metió de acuerdo a la geometría, ¿no? Que indica la normativa. Se tomó la geometría de la sección de la zapata o de la cimentación corrida, ¿no? Pero en campo se vio que esto se deslizaba el material. ¿Ok? Se deslizaba el material, inclusive nuestra profundidad aquí, desde el nivel de terreno natural, llegaba hasta los 2,70 m, llegaba a los 2,70 a los 3 metros, ¿ok? Entonces ahí teníamos una altura considerable, ¿correcto? ¿Por qué tanta profundidad, ingeniero? Bueno, eso se actuó al estudio de suelos, ¿no? Entonces, al tener mayor profundidad, pues imagínense, había sí zonas que se podían hacer esto, ¿no? Pero imagínense, un trabajador de 1,50 m, 1,70 m, imagínense, va a estar por este lado, ¿no? Todo este material, pues, ¿no? Se iba a deslizar y iba a ocasionar problemas. Por eso se optó, ¿no? En coordinación, generar, digamos, 1 metro hacia la izquierda, 1 metro a la derecha, ¿ok? Y a partir de ahí, digamos, se remetró considerando esta sección. Entonces, si la zapata era de 1 metro por de 1,50 por 1,50, imagínense, de aquí hacia aquí 1 metro y de aquí hacia aquí otro metro, tendríamos 2 metros, 3,50, ¿no? Una sección de 3,50, imagínense. Un ancho de 3,50, imagínense. Y una altura de 3 metros y por toda la longitud que abarcaba el cerco perimétrico, ¿no? Entonces, en otros lados, imagínense, en otros lados, a pesar de que se concilió hacer este ancho de excavación, cuando veíamos en campo, inclusive esta profundidad, cuando excavaban se desmoronaba, ¿no? Inclusive había tramos donde esto llegaba hasta los 5 metros, ¿no? Como te digo, es inexacto, no se puede determinar con exactitud, pero la norma te dice, ¿no? Considerar la geometría del elemento, ¿no? Considerar la del elemento. Si tenemos, como indico, los no compactos, se debe considerar, no, teniendo el criterio, ¿no? Bueno, si tengo una altura de 3 metros, mi persona va a ingresar a trabajar para evitar riesgos o accidentes, ¿no? Lo recomendable mínimo 1 metro a cada lado, ¿no? Y genero una mayor sección, ¿no? Si tengo 1,50, 1 metro acá, 1 metro acá, tengo 3,50 m, ¿correcto? Entonces en mi metrado consideraría, ¿no? Ancho 3,50, profundidad 3 metros, longitud, bueno, lo que se vea en planta, ¿no?
Sí, todo el material se es compartido a la empresa. Bien, continuemos. Listo. Obras de concreto simple. Cimiento corrido. Siempre identificar aquí dentro de la columna de descripción, colocar la partida bien detallada, específica, porque esto no va a servir para hacer nuestros presupuestos. Imagínense que solamente consideran cimiento corrido como metrado, ¿no? Trabajando en una entidad te ponen cimiento corrido y te vas a encargar de hacer el presupuesto. ¿No? Te entregan todo el material, todos los metrados y vas y ves cimientos corridos, ¿no? Y bueno, tú como especialista, eres ingeniero civil, técnico, arquitecto, ¿no? Te pueden pasar por la cabeza muchas cosas, ¿no? Cimiento corrido, eh, puede ser de proporción de 1 en 10, 1 en 12, será de 25% o 30% de piedra grande que se añada, o sea, no se sabe, ¿no? Entonces, lo recomendable siempre es colocar aquí en la plantilla de metrados todos los detalles correspondientes. ¿Y de dónde sale esto, ingeniero? Pues de los planos. ¿Y dónde está esto, ingeniero? Bueno, me voy a los cortes, bueno, acá no se ha detallado, ¿no? Siempre se pone una descripción indicando el tipo de concreto, ¿no? Y la dosificación. Caso contrario, si no haya eso, me voy aquí, especificaciones técnicas. Y me voy uno de los materiales. ¿Qué me indica acá? Concreto simple. Tengo cimientos corridos, sobre cimiento, solado y falso piso. Para el tema del cimiento corrido tengo que va a ser de un concreto de resistencia F'C de 140 kilos por centímetro cuadrado, concreto ciclopio. En este caso, cemento hormigón, proporción cemento hormigón 1 en 8 más 30% de piedra grande. Tamaño máximo de la piedra 6 pulgadas, ¿no? Entonces, esto yo lo llevo aquí en mi metrado. Cimiento corrido, ¿en cuánto era? 1 en 8, ¿no? Pero generalmente este es 1 en 10, ¿ya? Esto es 1 en 10 y abajo el sobrecimiento es 1 en 8. Ya, vamos a acá 1 en 10 más 30% de piedra grande, tamaño máximo de la piedra de 6 pulgadas. Listo. Ya está, de ahí ya saco esa descripción. Bien, ahora metro, unidad metro cúbico. Entonces acá yo voy a realizar, voy a determinar el volumen que va a ocupar mi cimiento corrido. Como yo he sido ordenado, he sido detallado todo, ¿correcto? Yo he ido eje por eje, tanto horizontalmente, verticalmente, ¿correcto? Me voy por acá, yo he ido horizontalmente, he ido verticalmente, de igual manera. Entonces, me voy acá. ¿Excavaciones de qué? De cimiento corrido. Me voy acá, excavaciones de cimiento corrido, listo. Y voy a copiar ello. Copio y me voy acá, cimiento corrido. Pego. ¿Listo? Ingeniero, ahí queda, ya determiné el volumen. No, todavía. Todavía ese no es el volumen. Ese es lo que yo he excavado. De aquí voy a, de forma rápida, ¿no? Ya coloqué los ejes. No he tenido que ir acá y nuevamente ver, ¿no? Los ejes. Vengo por acá. Listo. Entonces el primer eje es el eje AA entre el eje 1 y 3. Eje AAA entre el eje 1 y 3. ¿Listo? Ya está. Ya está. ¿Concreto tengo acá? No tengo, perdón. ¿Concreto tengo acá en el cimiento corrido? Sí tengo concreto. Correcto, sí tengo concreto. Ahora bien, acá hay un tema. Ingeniero, acá tengo zapata, tengo columna. Acá tengo columna, pero no tengo zapata. Listo. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, este es un planito que, bueno, he considerado para ver cuando una edificación es de albañilería confinada y cuando una edificación es aporticada. ¿Correcto? Cuando tengamos de albañilería confinada, el sistema estructural de albañilería confinada,
Pues las columnas nacen del cimiento corrido, ¿no? Y vamos a ver acá un ejemplo, ¿no? Todo, todo esto va a ser el cimiento corrido, ¿correcto? Ese es mi cimiento corrido. Voy a tener mis columnas de esta forma, ¿ok? Voy a tener mis columnas de esta forma. Mis columnas de confinamiento. Ahí está, ¿no? Hago mi cimiento corrido, ¿correcto? Pongo el acero de pongo el acero de mis columnas de confinamiento de esta forma. Ya está, ¿no? Listo. Entonces, el concreto del cimiento corrido se basea en conjunto con las columnas de confinamiento. ¿Ok? Ahí está. Una vez realizado ello, en la parte superior del cimiento corrido, hago mi sobrecimiento. Este es mi sobrecimiento. ¿Ok? No lo he considerado en toda la longitud. ¿Por qué? Porque el sobrecimiento tiene un concreto diferente a la columna. ¿Ok? Entonces, aquí hago el vaciado del sobrecimiento. ¿Ok? De esta forma. ¿Listo? Encima de ese sobrecimiento, ¿qué voy a vaciar? Perdón, ¿qué voy a colocar? Mis muros. Mis muros de albañilería importantes, King Kong de 18 huecos, asentado tipo soga o de cabeza, ¿no? De acuerdo a la densidad de muros que te den en planta. ¿Listo? Una vez que hago ello, pues voy a hacer el vaciado, en este caso, de mi columna, ya sea, bueno, acá los muros van a ser ya sea endentados o se deja a ras de columna y se dejan los chicotes, ¿no? Los famosos chicotes, de que anclan de esta forma, ¿no? Bueno, hay varios procesos, o bien endentados o bien con chicotes, de esta forma. Y bueno, pues aquí hago el vaciado de mis columnas de confinamiento en conjunto con los muros, ¿no? En conjunto de los muros. ¿Ok? Eso es cuando se tiene albañilería confinada. Entonces, si voy a metrar el concreto del cimiento corrido en albañilería confinada, pues claro está que va a ocupar toda la longitud, incluyendo las columnas, ¿no? Entonces, yo vengo por acá, yo vengo por aquí, ¿no? Si yo vengo por aquí, acá no hay zapata, por tanto, el concreto va a ocupar toda esta longitud, ¿correcto? Acá tengo zapata. Ah, ok, tengo una zapata aquí. ¿Qué ocurre ahí, ingeniero? Vamos a ver el otro caso. El otro caso ocurre lo siguiente. Nosotros vamos a tener en la parte inferior, vamos a tener nuestra zapata, ¿correcto? Vamos a tener nuestra columna aporticada y vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ponerlo por aquí. Ya está. Y voy a tener otra zapatita por este lado. ¿Listo? Y voy a tener mi columna por este lado. Ya está. ¿No? Voy a tener acá mi viga por este lado. Listo. Sistema porticado. ¿Ok? ¿Qué es lo habitual ver digamos, en el Perú? ¿No? Las construcciones tradicionales o informales que te entregan un plano eh, hecho por un estructural, ¿no? Hizo un buen diseño, unos buenos planos, sacó 10 20 láminas de estructura detalladamente, pero en el proceso constructivo a veces suelen obviar los procedimientos del sistema estructural, ¿no? ¿Qué hacen? ¿No?
Los muros, los muros lo amarran en conjunto con las columnas robustas, ¿no? Del sistema porticado. Entonces ese es equivocado hacer ese procedimiento, ¿no? No se hace eso. No se generan endentados en los muros ni mechas o chicotes para unir columna y muro, ¿no? El sistema porticado siempre se aísla en este caso, de la tabiquería o los muros perimetrales o tabiquerías o divisiones, ¿no? Entonces, tengo zapata que va a recibir mi columna, la viga, columna y zapata, ¿ok? Para el tema del muro que se va a aislar del sistema porticado, efectivamente yo voy a tener igual, voy a tener mi cimiento corrido. Bueno, eso también va a depender de la altura, ¿no? Voy a tener mi cimiento corrido, voy a tener también mi sobrecimiento, ¿ok? Listo. Pero esto se va a aislar, siempre se coloca acá su junta de Tecnopor, ¿ok? Listo. Y encima de ello, ¿qué voy a colocar, ingeniero? Voy a colocar, perdón, voy a colocar en este caso mi muro, ¿no? Mi muro no portante, simplemente de tabiquilla de división. ¿Qué más voy a colocar, ingeniero? Bueno, voy a colocar, vamos a poner por aquí, mi columna de confinamiento. Igualmente va a ir aislado del sistema porticado, ¿no? Y bueno, mi viga de amarre o de arriostre, ¿no? Y está, ¿no? Y en todo ello va junta de dilatación, mi junta sísmica, listo, ¿no? Y de esa manera aíslo el sistema porticado de qué, de mis muros no portantes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre acá? El cimiento corrido ya no ocupa toda el área de la zapata, ¿no? Como lo entendíamos por aquí, ¿no? O en todo caso no ocupa todo el volumen de la columna, como lo ocupaba en la albañilería confinada. Este de aquí es un sistema albañilería confinada. Listo. Y este de acá es un sistema aporticado. Inclusive en lo que es placas también, muros de corte, entre otros. ¿No? Entonces aquí hago esa diferencia. ¿Por qué? Porque acá también tengo zapata y también voy a tener el cimiento corrido, ¿correcto? Pero aquí el cimiento corrido, mientras que aquí sí va a ocupar, ¿no? Toda va a estar dentro de la columna, pero aquí ya no. Correcto, lo que va a hacer es esto. Lo que se va a hacer es esto, ¿no? Inclusive así, esto va a venir de esta forma. De esta forma, ven. Todo esto es lo que va a ocupar el concreto del cimiento corrido, ¿ok? Acá coge la columna, como indicaba el sistema de bañería confinada. Acá el sistema porticado no, porque el concreto de la columna es de mayor resistencia, no 210 en adelante. Listo, de esta forma, ¿ok? Ya está. Básicamente ese era el ejemplo para que se pueda entender ello, ¿no? Ingeniero, porque acá no lo pasas todo y no consideras en conjunto con la columna, ¿no? Justamente por este comparativo, ¿no? Sistema de albañilera, sistema porticado. Bien, bien, entonces vamos a metrar. Ahora vamos a tener en cuenta lo siguiente también. ¿Cuánto es la altura que ocupa el cimiento corrido, ¿no? Respecto a la altura de la zapata? Vamos por este lado.
Vamos a ver si podemos cogerlo. Ahí está. Por ejemplo, el cimiento corrido desde el nivel de terreno natural está a 1 metro, ¿correcto? Su fondo, listo. Mis zapatas desde el nivel de terreno natural está ¿a cuánto? A 1,10. A 1,10. Prácticamente el cimiento corrido, y acá tiene 85 centímetros. O sea, prácticamente mi cimiento corrido, si lo veo aquí, viene de esta forma, ¿correcto? Y tiene altura de 85 centímetros. Sería más o menos de esta forma, ¿no? Así. Todo esto es lo que va a ocupar el cimiento corrido. Pero vamos a ver acá lo siguiente, ya que aquí hay una cierta altura, ¿correcto? Hay una cierta altura. ¿De cuánto es la altura? 0,85. 0,85. ¿Ok? ¿Y cuánto es esta altura de acá, ingeniero? Porque acá tenemos la zapata y el cimiento corrido se basea encima. Ojo, ¿no? Aquí justamente la pregunta, ingeniero, ¿y te puede rellenar con concreto ciclope? Sí, pero cuando tengamos, en este caso, el cimiento corrido, ¿no? Que va en todo el perímetro, ojo, no ocupa, para sistema porticado no ocupa la columna, pero sí se puede vaciar encima de la zapata, ¿no? Porque no vamos a vaciar hasta cierto tramo, ¿no? Se vacía todo. Entonces acá tenemos otra altura. Si tenemos 85 y la altura de la zapata es 50, quiere decir que esta pequeña altura es de 35. ¿Ok? Listo. Entonces, teniendo en cuenta ello, pues hay que ver detalles, cortes, planta, ¿no? Debemos de ver todos esos detalles. ¿Por qué? Porque si vemos aquí, con esto terminamos la sesión de hoy, vamos a ver por aquí. Miren, desde aquí hasta acá tenemos una altura, ¿correcto? Ahí tenemos una altura. Ahí tenemos una altura, ¿correcto? Ya está. Aquí tenemos otra altura. Bueno, es la misma que la de aquí, ¿no? Listo. Que es de 85 centímetros. Listo. Pero acá ocurre todo lo contrario. Porque aquí tenemos otra altura que era de 35 centímetros. Aquí, aquí, aquí. Ahí tenemos otra altura. A ver, perdón. Listo. Ahí tenemos otra altura. ¿Correcto? Entonces nosotros vamos por este lado. Insertamos. Tenemos el eje AA entre el eje 1 y 3, ¿no? Vengo por acá. Voy a eliminar esto. Voy a eliminar esto. Voy a trabajar por áreas. Tengo una primera área, propiedades, área 1,213. ¿Listo? Vengo por este lado y acá tengo un área de 1,187. Ya está. Voy a insertar una fila más. Listo. Este es uno. Listo. Y acá tenemos una altura que habíamos visto de 0,85, 0,85. Pero en la zapata o algo diferente, porque acá tenemos un área de 0,537. Tenemos una diferencia de 0,85 menos la altura de la zapata, que es de 35 centímetros. Ya está, ¿no? De esa manera ya tenemos el concreto del cimiento corrido en esos ejes. ¿Correcto? Bien, bien, por tema de hora vamos a dejarla. Nos estamos quedando aquí. Concreto de cimiento corrido en el eje AA y entre el eje 1. Bien,
Si hubiera alguna consulta, alguna duda, pueden hacerlo llegar. Si no, nos quedamos hasta ahí. Todo muy buenas noches. Nos estamos en la próxima semana. Agradecido a cada uno de ustedes. Bloques de concreto, ya ese tiene otro proceso. Ya lo vamos a ver en la próxima clase. Ya, bueno, el tema de los metrados en la ingeniería civil es todo un mundo, ¿no? Ya lo vamos a ver la próxima clase. Me lo hacen recordar. Bien, buenas noches con cada uno de ustedes. Hasta luego.